Vamos a crear un prototipo para una aplicación móvil. Simularemos botones e interactividad entre pantallas practicando con varios de los recursos que nos ofrece Figma. Estos son los frames que utilizaremos para crear nuestro prototipo. Antes de crear un prototipo en Figma, debemos tener en cuenta en qué dispositivo queremos visualizar nuestro proyecto y seleccionar en la pantalla de prototipo Device, dispositivo, el que nos interesa. En este caso, el iPhone 13. Ya nos especifica el tamaño de nuestro frame para que se adapte al prototipo. Para visualizar el prototipo, simplemente seleccionar un frame y hacer clic en el botón de Play que hay en la barra superior. Se nos abre la pantalla de visualización y podemos navegar por todos los frames de la página en la que nos encontramos, pero de momento solo a modo de pasapáginas. No hay interactividad. Tenemos que crear el flujo de nuestra app y crear botones interactivos. Vamos a empezar creando los botones. Si os fijáis, en la base de diseño que he creado, los botones son iguales, solo cambia el texto del Call to Action. Para trabajar con más orden, crearemos una página nueva que llamaré Buttons. Volvemos a la página de diseño y copiamos uno de los botones base que hemos diseñado. Lo pegamos en la página de Buttons y creamos un frame a su medida, con la opción Frame Selection. A continuación modificamos su nombre y le llamaremos Button Call to Action Default, porque es el estado por defecto del botón o estado de inactividad. Duplicamos el frame, cambiamos el nombre poniendo Hover al final y le cambiamos las propiedades de color a negro. Volvemos a duplicar y en este caso le llamaremos Button Call to Action Press. Cambiamos el color de la tipografía a blanco y también el del filete y el relleno. Ahora convertimos cada uno de nuestros estados de botón en componentes. Lo hacemos seleccionando el nombre del frame y clicando en el botón de la barra superior. Los seleccionamos todos y clicamos en el menú de la banda derecha donde sale la opción de Combine as Variants. Al hacer esto, hemos creado un componente que tiene 3 posibles estados. A continuación, animaremos estos estados. Vamos al botón de Prototype y, al acercarnos al primer estado de botón, aparece una bolita azul. Clicamos en ella y arrastramos hasta nuestro frame destino. Al soltar nos aparece el menú de opciones y aquí seleccionaremos por un lado qué acción debe ocurrir, en este caso, while hovering, mientras el ratón está por encima. Ahora podemos elegir también de qué forma queremos que haga la transición. En este caso elegimos Dissolve. Seguimos animando. Ahora, ¿qué queremos que ocurra al pasar del estado de Hover a Press? En este caso la acción será OnClick. También vamos a animar qué ocurre si presionamos el botón cuando está en estado de Default. Y os dejo a vosotros que programéis el resto de estados posibles que puede tener el botón. Os doy como pista que cuando estamos fuera de la zona del botón, el botón debe estar en modo default. Si no os sale, dejadme un comentario y os cuento cómo hacerlo o preparo un mini tutorial. Volvemos a la página de diseño y vamos a eliminar los botones anteriores y reemplazarlos por los botones que hemos diseñado que tienen animación.
Clicamos en la pestaña de Assets en la banda izquierda de la pantalla y allí nos aparecen todos los componentes de nuestro proyecto. Arrastramos y soltamos donde queramos para crear instancias del componente. Elimino y sustituyo los botones. Puedo cambiar el texto del botón y automáticamente Figma lo modificará en todos los estados de esta instancia de botón. Ahora comprobaremos que nuestros botones funcionan. Seleccionamos el frame que queremos y luego Play. Vamos a animar el resto de la aplicación. Seleccionamos el frame de la primera página que queremos que vaya hasta el frame que llamamos Join. Hay que tener en cuenta que todos los elementos se pueden animar. El frame entero, el rectángulo, el texto. Seleccionamos el nombre del frame y arrastramos desde el punto blanco hasta nuestro objetivo, el siguiente frame. Queremos que haya una animación, pero una animación de tipo automático. Por tanto, seleccionaremos After Delay, después de un tiempo. Lo que queremos es que vaya a la página Join. Y cómo lo hace con un Moving y también de qué manera lo hace, pues seleccionamos Easy In and Out. Seguimos animando y ahora volvemos a hacer un After Delay, 1500 milisegundos. Seleccionamos el botón y On Tap Moving. Animamos la siguiente pestaña del mes de junio. Vamos a las actividades del mes. On Tap Moving. Queremos crear un carrusel. Queremos que de una actividad pase a las siguientes. Pondremos como opción On Drag. Al arrastrar el mouse encima, nos muestra la siguiente pantalla. Y también haremos el recorrido a la inversa, On Drag, y el movimiento así, a la inversa.
Finalmente animamos el botón del Call to Action de una de las actividades, por ejemplo con un Move In, pero desde la parte inferior. Vamos a ver qué tal queda el prototipo. Los botones funcionan, elegimos el calendario de actividades, nos movemos por las actividades y ya tenemos prototipo.